La historia comienza con una reflexión de nuestro protagonista: en el mundo hay cosas en las que simplemente no se puede confiar. Si uno baja la guardia, el desenlace siempre es el mismo, termina saliendo herido. ¿A qué se refería?, podrían preguntarse. A las chicas, especialmente a aquellas que se mostraban amables o demasiado buenas con él. Su nombre es Ryota Touno, un estudiante de preparatoria que había desarrollado una profunda desconfianza hacia las mujeres. Pero no era una desconfianza gratuita, tenía sus razones. En más de una ocasión, chicas se habían acercado a él con amabilidad, solo para revelarse después como falsas. En realidad, lo único que buscaban era acercarse a su hermano, Rei, quien era más atractivo, elegante y destacado en la escuela. Después de vivir esa situación una y otra vez, Ryota dejó de creer en cualquier gesto amable. Había llegado al punto en que no confiaba en ninguna chica que se le acercara. Para él, todas eran iguales. Sin excepción, fue justo en ese momento cuando alguien se le acercó y lo saludó. Era una chica. Ryota la miró sin inmutarse, sin mostrar emoción alguna. Estaba convencido de que ella también era igual a las demás. Como no obtuvo respuesta, la chica volvió a saludar con un buenos días. Ryota respondió, aunque entre dientes. Ella repitió el saludo, y él volvió a contestar, esta vez en un tono apenas audible. A la tercera insistencia, Ryota estalló. Le gritó que ya la había saludado y que dejara de molestar. Ella, sin perder la calma, le explicó que no lo había escuchado. Entonces, él alzó la voz y le soltó un seco, buenos días. Ella sonrió y, como si nada, respondió alegremente, ahora sí, buenos días, acompañando sus palabras con una sonrisa despreocupada. Después de eso, ella siguió su camino, dejando a Ryota con una sensación de desconcierto. Se revolvió el cabello, tratando de calmarse, y se obligó a sí mismo a no dejarse engañar solo por una cara bonita. La observó alejarse, preguntándose por qué, últimamente, esa chica se le había estado acercando tanto. Su nombre era Izumi Houjo, compañera de su misma clase. Era linda, popular, y por eso mismo muchos la emparejaban con su hermano Rei, pero él no pensaba caer en ese juego. Estaba seguro de que Izumi no era diferente a las demás, solo intentaba acercarse a su hermano a través de él, como tantas otras antes. En ese momento, mientras hablaban sobre los panes de la cafetería, ella giró la cabeza y lo miró, lo que lo sobresaltó. Sin decir nada, regresó y se le acercó para preguntarle qué tipo de pan le gustaba. Ryota no entendió la pregunta, pero ella se acercó aún más, al punto de hacerlo sentir incómodo, y repitió lo mismo. Sin muchas opciones, Ryota terminó respondiendo que le gustaba el melón pan. Ante eso, Izumi le dijo que, en ese caso, debía comprarlo antes de que se acabara. Luego se dio la vuelta y se dirigió al aula como si nada. Ryota se quedó preguntándose qué había sido todo eso. Más tarde, ya en clase y mientras comía, pensó que tal vez ese era su intento de ganarse su confianza para acercarse a su hermano. Instantes después, en el gimnasio, Izumi jugaba baloncesto con las otras chicas, mientras algunos compañeros de Ryota comentaban lo linda que era. Decían que tenía un aura misteriosa, como si nunca se supiera lo que estaba pensando. Además de su apariencia, destacaban que era buena estudiante y sobresalía en los deportes. Ryota la observó un momento, considerando lo que decían, hasta que notó algo. En realidad, no era buena. Era bastante mala. En una jugada, en lugar de dar un pase, lanzó el balón desde una distancia imposible y, como era de esperarse, falló. Aún así, por alguna razón, parecía orgullosa de lo que había hecho. Tras aquella jugada fallida, uno de los amigos de Ryota comentó que Izumi era bastante linda. Al preguntarle si había visto la anotación anterior, Ryota lo miró confundido y le respondió con ironía si es que estaban viendo el mismo partido. Fue entonces cuando su amigo le señaló, riendo, que parecía estar más pendiente de Izumi que del juego. Ryota negó al instante, pero justo en ese momento, ella lo miró. Le dedicó una sonrisa que dejó a todos sorprendidos. Uno de los amigos de Ryota preguntó si acaso ella lo había mirado, a lo que el otro negó con rapidez. Ryota, por su parte, permaneció en silencio, confundido. Más tarde, Ryota no podía dejar de pensar en que se traía a ella entre manos. Mientras caminaba por el pasillo, se dio cuenta de que últimamente no lograba sacarla de su mente.
No entendía qué estaba pensando ella, y lo más desconcertante era que aún no había intentado acercarse a preguntarle por su hermano. Esa sola idea hizo que, por un breve instante, considerara la posibilidad, increíblemente extraña, de que Izumi realmente estuviera interesada en él. Fue en ese momento cuando el alboroto de las chicas a su alrededor lo sacó de sus cavilaciones. El protagonista miró en la dirección hacia la cual ellas estaban observando y no pudo evitar sorprenderse al ver a Azumi junto con su hermano, quien le estaba entregando un cuaderno de apuntes. Las chicas se preguntaban quién era la chica que estaba con Rei. Mientras tanto, el protagonista, por su parte, consideraba que, al final, había tenido razón. Al parecer, Azumi no era tan diferente, era solo como el resto de las chicas. No había terminado de considerar esto cuando una estampida de chicas que había aparecido de la nada pasó sobre él. Nuestro protagonista quedó en el suelo, pisoteado. Para Youta, siempre había sido así. Desde que tenía memoria, las chicas se lanzaban hacia su hermano. Las pocas que se le acercaban a él solo fingían. Mostraban amabilidad, le hacían creer que estaban interesadas, pero al final solo lo usaban como un puente para llegar a su hermano. Por eso se juró a sí mismo que no volvería a caer en esa falsa amabilidad. Fue justo entonces cuando Izumi lo interrumpió y le extendió un pañuelo para que se limpiara. Youta se quedó sorprendido. Con curiosidad y cierta desconfianza, le preguntó por qué no estaba con las demás chicas. Ella no entendió del todo la pregunta, pero respondió que, si tenía que decir algo, era simplemente porque él estaba allí. Eso era todo. Luego insistió en que tomara el pañuelo. Él lo aceptó y le dio las gracias. Ella respondió que no era nada, acompañando sus palabras con una sonrisa. Justo antes de marcharse, le pidió que se asegurara de devolvérselo, ya que era su pañuelo favorito. Youta se quedó en silencio, procesando lo ocurrido. Para él, era imposible que Izumi no estuviera interesada en su hermano. Estaba convencido de que todo era parte de lo mismo de siempre. Mientras se revolvía el cabello, con un leve sonrojo en el rostro, se repitió que no debía dejarse engañar otra vez. Tiempo después, mientras nuestro protagonista abría su casillero, volvió a repetirse en su mente esa idea que lo guiaba: no confiar en nadie, especialmente en ninguna chica que se le acercara con amabilidad. Justo cuando pensaba en eso, alguien lo interrumpió de repente, preguntándole de la nada cuál era su signo zodiacal. Al darse cuenta de que era Izumi, su incomodidad aumentó. Esta chica últimamente hablaba demasiado con él y seguramente, como todas las demás, estaba interesada en su hermano. Sin responder al principio, ella se acercó más, hasta quedar muy cerca, y le dio los buenos días. A regañadientes, Youta le devolvió el saludo. Ella insistió con la pregunta sobre su signo, así que él finalmente respondió: Virgo. Fue entonces cuando, tras mirarlo fijamente por un segundo, Izumi agarró repentinamente la corbata de Youta y se la quitó con rapidez. Sorprendido y desconcertado, le preguntó qué rayos estaba haciendo. Mientras él le pedía que le devolviera la corbata, en ese instante llegó la amiga de Izumi. Llevaba varias prendas azules en su atuendo y comentó que, según el horóscopo, el color de la suerte para Virgo ese día era el azul. Por eso había elegido combinar su ropa con ese tono. Fue entonces cuando Izumi miró al protagonista y le dijo que así estaban las cosas. Él, desconcertado, le preguntó de qué rayos estaba hablando. Acto seguido, ambas se marcharon. Nuestro protagonista se quedó pensando que, en realidad, no tenía idea de cómo funcionaba la mente de Izumi Houyo. Aún así, volvió a ponerse la corbata. No creía en cosas triviales como el zodiaco, y mucho menos en ella. Sin embargo, conforme avanzó el día, comenzaron a sucederle una serie de infortunios. Terminó empapado con agua y fue pisoteado por la avalancha de chicas que corrían detrás de su hermano. Había tenido un pésimo día, y hasta sus amigos comentaron que estaba más atropellado de lo habitual. Fue entonces cuando empezó a pensar que, tal vez, Izumi tenía razón. Mientras la observaba jugar con unas figuras que servían como amuletos de buena suerte, pensó que, después de todo, era una chica normal y quizá más fácil de comprender de lo que imaginaba. En ese instante, ella se levantó de su asiento y uno de los muñecos cayó al suelo. Él se apresuró a recogerlo e intentó devolvérselo, pero su corbata quedó atrapada en el gancho de la mesita, lo que lo hizo perder el equilibrio y terminar chocando con Izumi. Izumi lo miró.
El protagonista, completamente avergonzado, se disculpó de inmediato. En ese momento, una estampida de chicas irrumpió en el corredor, gritando el nombre de Rei. Tanto Izumi como él asomaron la cabeza para ver qué ocurría. Ella comentó, sorprendida, que su popularidad era impresionante. Luego añadió que, de no haber chocado con ella, probablemente él habría terminado siendo pisoteado por la estampida. Según ella, estaba a salvo gracias a su intervención. Confundido, él le preguntó a qué se refería exactamente. Entonces, Izumi se señaló a sí misma y respondió con naturalidad que era simple, ella llevaba su color de la suerte. Tiempo después de aquellos acontecimientos, Rei, el hermano de nuestro protagonista, caminaba por el pasillo saludando a todas las chicas, quienes gritaban su nombre y causaban un alboroto en todo el corredor. Una de ellas le comentaba a otra que, al parecer, Rei tenía un hermano en esa misma escuela. Al oírlo, la otra chica se sorprendió y le preguntó si sabía quién era. Fue entonces cuando la primera le señaló a nuestro prota, que en ese momento lucía un rostro extremadamente serio. La chica, visiblemente decepcionada, murmuró su desilusión, aunque añadió que, si lograban llevarse bien con él, tal vez podrían acercarse a su hermano. Nuestro protagonista, que había escuchado cada palabra, sintió cómo crecía su repulsión hacia ellas, reforzando la idea de no confiar en ninguna chica que se le acercara con amabilidad. Youta entró al aula todavía pensando en todo aquello, y justo en ese momento la amiga de Izumi lo saludó, dándole la bienvenida. Izumi hizo lo mismo. Entonces, él señaló que estaba sentada en su asiento. Ella, sin inmutarse, se echó ligeramente hacia un lado y le dijo que podía sentarse sin problema. Ante esto, Youta, visiblemente alterado, le respondió que no podía sentarse bajo esas condiciones. El prota, para sus adentros, no entendía su comportamiento. Sabía que ella tenía muchos admiradores, eso era evidente, pero últimamente se le acercaba demasiado. Para él, la intención era obvia, quería usarlo como puente para llegar a su hermano, por lo que jamás confiaría en ella. Después de reflexionar sobre todo aquello, Izumi se acercó repentinamente a nuestro protagonista, que estaba concentrado en su cuaderno. Le preguntó si estaba revisando sus informes, lo que lo hizo sentirse incómodo. Sin ocultar su molestia, le preguntó qué rayos le pasaba. Ella, ignorando su reacción, comentó que eso estaba bien, que así podría sentirse más seguro. Aquella respuesta lo desconcertó aún más, así que le preguntó a qué se refería exactamente. Fue entonces cuando la amiga de Izumi intervino, preguntándole si acaso ya lo había olvidado. La amiga de Izumi añadió que ese día tendrían una prueba de matemáticas. Youta, al parecer, lo había olvidado por completo, ya que poco después se le veía abatido, mirando su calificación reprobatoria. El profesor anunció que quienes habían reprobado, como era el caso de nuestro protagonista, tendrían un examen de recuperación al día siguiente. Sus amigos se acercaron enseguida, entre risas, aunque aseguraban que solo intentaban animarlo. Comentaron que era típico en el olvidarse de algo tan importante como un examen. Uno de ellos insinuó que tal vez se debía a que últimamente pasaba demasiado tiempo hablando con Izumi Houyo. Youta negó rotundamente. Después de esto, el prota caminaba por el pasillo, pensando que debía ponerse a estudiar en casa, pero fue en ese momento cuando pasó por la biblioteca. Decidió entrar y comenzó a estudiar con energía, tratando de entender el material. No pasó mucho tiempo cuando un dedo se interpuso en su visión, señalándole la respuesta. El protagonista, al ver a Izumi, se sobresaltó y soltó un grito. Luego, avergonzado, se disculpó, consciente de que estaba en la biblioteca. Acto seguido, Izumi se dirigió hacia uno de los estantes a buscar un libro, mientras el protagonista consideraba para sí que era extraño que ella viniera a la biblioteca. Él habría pensado que una chica popular como ella posiblemente estuviera en algún café o algo así. No pasó mucho tiempo cuando Izumi se sentó a su lado. Nuestro protagonista notó que estaba leyendo una novela ligera con un título extremadamente largo, La chica más linda de la escuela me lanza indirectas, y eso me hace pensar cosas, pero no hay forma de que alguien como ella se enamore de mí. El protagonista se quedó mirando el título, que le parecía chocante, y fue en ese momento cuando ella, percatándose de su mirada, le preguntó qué pasaba. Él, avergonzado, miró hacia otra dirección y le dijo que no era nada. Ella se sentó rápidamente a su lado y lo miró fijamente.
Él, algo desconcertado, le preguntó por qué lo miraba así. Agregó que solo estaba pensando en la respuesta. Entonces, ella señaló su cuaderno y le dijo que no había escrito nada, lo cual era completamente cierto. Tomando una hoja, ella le dijo que, al parecer, esa era la prueba del día, mientras revisaba el examen de nuestro protagonista. Él la miró, recordando que muchos decían que Houyu Izumi era una chica inteligente. Sin embargo, no podía evitar dudarlo, le parecía increíblemente distraída y estaba casi seguro de que no prestaba atención en clase. En ese momento, ella le mostró su examen, estaba reprobado. Nuestro protagonista, alterado, le reclamó quién rayos le había dado permiso para tomar su prueba. Avergonzado, le preguntó qué había sacado ella. Entonces, Izumi le mostró el suyo, había obtenido la nota más alta y lo exhibía con orgullo. Él desvió la mirada, pero ella insistió en que lo viera, acercándole el examen. Él intentaba esquivarlo, pero ella lo empujaba cada vez más hacia su cara, hasta que él gritó que era un fastidio. A eso, ella respondió con calma que fue él quien había preguntado por su nota. Añadió que, dado a sus resultados, podría enseñarle todo lo que él no entendiera. Nuestro protagonista intentó negarse, pero como ella insistió, no tuvo más opción que aceptar. Instantes después, Izumi comenzó a guiarlo. No pasó mucho tiempo antes de que él anunciara con una sonrisa satisfecha que lo había logrado. Entonces quiso decirle algo, pero se quedó mudo al verla concentrada, absorta en su novela. La observó en silencio, sonrojado. Fue en ese momento cuando ella alzó la mirada y le preguntó si ya había terminado. Acto seguido, le dijo que revisaría sus respuestas. Él intentó quitarle importancia y le sugirió que podía seguir leyendo, que no había prisa. Pero ella le respondió con tranquilidad que no pasaba nada, que ya había terminado. Eso lo dejó pensativo. ¿Acaso lo había estado esperando? Si era así, ¿por qué? ¿Por qué hacía algo así por él? ¿Sentía algo por él realmente? Mientras se perdía en sus pensamientos, ella se acercó más y empezó a revisar sus respuestas. Cuando terminó, lo miró con una sonrisa y le dijo que todas estaban correctas. Tenerla tan cerca, con esa expresión, hizo que él se pusiera extremadamente nervioso, como si la cabeza le fuera a estallar. O mejor dicho, le estalló. Ella se levantó con naturalidad y le recomendó repasar todo de nuevo en casa. Luego, sin más, se marchó, dejando a nuestro protagonista desconcertado y solo, hasta que el maestro llegó para avisarle que la biblioteca estaba por cerrar. Esa noche, estudió como ella le había indicado y, al día siguiente, obtuvo una puntuación perfecta sin dificultad. Tiempo después, el protagonista se encontraba en el supermercado. Al ver los precios de los vegetales, se sorprendió de lo caros que estaban. Con esos precios, solo alguien adinerado podría permitírselos. En ese momento, escuchó una voz a su lado comentar que por fin había encontrado las verduras. Al voltear, vio que se trataba de Izumi. Ambos se sorprendieron al reconocerse. Ella lo saludó, mientras él se preguntaba qué hacía allí. Por su parte, Izumi le preguntó si también lo habían enviado a hacer las compras para su casa, a lo que él respondió afirmativamente. Acto seguido, se quedó pensativo, notando lo diferente que se veía Izumi Houyu con ropa casual. No pudo evitar pensar que lucía muy linda. Justo en ese momento, se sobresaltó por sus propios pensamientos y decidió mantenerse alerta, pues estuvo a punto de dejarse llevar. Al mirar a su alrededor, su atención se desvió hacia el canasto que llevaba Izumi. No pudo evitar fijarse en que estaba lleno de dulces. Guiado por la curiosidad y conociendo que ella era distraída, le preguntó qué tenía que comprar. Ella le mostró la lista. Al leerla, se alarmó al ver que en el canasto no había nada de lo necesario. Ella, sin preocuparse mucho, dijo que le habían permitido comprar dulces con el dinero sobrante. Él, más preocupado, le explicó que estaba haciendo mal las cosas, primero debía comprar lo necesario y dejar los dulces para el final. Le pidió que devolviera los dulces, comprara lo esencial y usara el dinero restante para los dulces, si aún quedaba. Aunque ella no quería, él insistió y la obligó a devolverlos. Pese a ello, no pasó mucho tiempo antes de que ella quedara ensimismada frente a una heladera. Preocupado, nuestro protagonista le quitó la lista y comenzó a recorrer la tienda con ella,
reuniendo uno a uno los ingredientes que le habían encargado, mientras al mismo tiempo evitaba que se acercara a las chucherías. Con ese gesto, quedaba claro que, en cierto modo, Youta era bastante protector. Instantes más tarde, ambos se despidieron. Finalmente, el protagonista se dispuso a hacer sus propias compras, preguntándose por qué rayos había terminado ayudándola, y por qué, entre todas las personas con las que podía cruzarse, tenía que ser precisamente con ella. Fue en ese momento cuando una señora que estaba junto a Youta, y que al parecer lo conocía, lo saludó y, con una sonrisa curiosa, le preguntó si la chica de antes era su novia. Nuestro protagonista, alarmado por la pregunta, se apresuró a aclararle que solo eran compañeros de clase. La mujer, con un gesto de decepción, admitió haberse confundido. Comentó que se veían tan bien juntos que pensó que estaban en una cita de compras y luego se disculpó por haberse imaginado cosas. Eso dejó a nuestro protagonista intrigado, preguntándose por qué había sacado semejante conclusión. Después de todo, ni siquiera había visto a Izumi sonreír con alegría en ningún momento. Aunque, en el fondo, estaba completamente seguro de que con su hermano sí lo hacía, probablemente se mostraba risueña con él. Eso le hizo recordar aquellas veces en las que había malinterpretado el acercamiento de algunas chicas y también lo que decían a sus espaldas. Lo criticaban por lo incómodo que resultaba llevarse bien con él, cuando en realidad solo buscaban acercarse a su hermano. Por eso, una vez más, se propuso no dejarse engañar. Un instante después de salir de la tienda, se le veía contento, había logrado ahorrar bastante. Fue entonces cuando se reencontró con Izumi. Estaba lloviendo, y él no pudo evitar preguntarse si acaso había olvidado su paraguas. Trató de ignorarlo, al fin y al cabo, no era asunto suyo, pero recordó el momento en que fue pisoteado por la estampida de chicas y cómo ella se había acercado a ayudarlo. Con eso en mente, no tardó en extenderle su paraguas. Al final, los dos terminaron regresando juntos a casa, compartiéndolo. A pesar de que su intención había sido solo prestárselo, Izumi acabó caminando junto a él, bajo el mismo paraguas. Se preguntó qué rayos estaba pensando. Estaba completamente seguro de que, aunque ella mantuviera la compostura, aquello debía resultarle molesto. Fue entonces cuando sus hombros chocaron. Él se apresuró a disculparse, pero ella lo miró con una leve sonrisa y le dijo que no pasaba nada. Añadió que era normal, ya que era un poco estrecho caminar así. El prota desvió rápidamente la mirada hacia el frente, visiblemente avergonzado. Le respondió, aunque por dentro estaba completamente nervioso. Siguieron caminando, y él comenzó a considerar que tal vez Izumi estaba intentando acortar distancias entre ellos solo para ganarse su confianza. No había forma de que realmente no le molestara estar tan cerca de él. Justo en ese momento, mientras trataba de cubrirla mejor de la lluvia, un camión pasó a su lado a toda velocidad. Sin pensarlo, nuestro prota se interpuso, cubriéndola, y terminó empapado por completo al recibir de lleno la salpicadura del charco. Después de ver al camión alejarse sin detenerse en lo más mínimo, ella se volvió hacia él y le preguntó si se encontraba bien. Youta respondió que no pasaba nada y que simplemente lo olvidara. Entonces, ella señaló el paraguas y le comentó que bien podría haberlo usado para cubrirse y evitar terminar empapado. Al oírla, el protagonista se dio cuenta de que tenía razón. Avergonzado, le pidió que lo dejara en paz. Agregó que su intención había sido que ella no se mojara y que si lo había logrado, entonces estaba bien. Sin embargo, mientras hablaba, levantó el paraguas de forma descuidada, y como resultado, ambos terminaron empapándose aún más. Youta se quedó mirando el desastre que había provocado. Intercambiaron una breve mirada seria, hasta que, de pronto, ella resopló y rompió en una carcajada. Le preguntó entre risas qué rayos estaba intentando hacer. Youta la observó en silencio. Era la primera vez que la veía sonreír de esa manera, tan libremente, y, aunque por dentro se repetía que no debía confundirse, solo alcanzó a responder con una disculpa por lo que acababa de hacer. Ella le dijo que no se preocupara, que estaba bien. Añadió, aún sonriendo, que agradecía su intento por protegerla del agua. Youta, sin apartar la vista, insistía mentalmente en no dejarse llevar. Izumi Houjo era una chica extraña. ¿Quién se reía así después de algo tan ridículo? Acababan de quedar empapados, y sin embargo, ella lo tomaba con ligereza, como si nada. En ese momento,
el sol salió de entre las nubes. Ella lo notó y comentó que ya podían volver a casa normalmente, agregando que debían darse prisa si no querían resfriarse. Aún con esa sonrisa risueña en el rostro, Youta no podía negarlo, ella era rara. Muy rara. Pero, para este punto, también era alguien importante para él. Y al pensarlo, se sonrojó. Tiempo después de los acontecimientos anteriores llegó el esperado cambio de asientos en la escuela. Para desgracia de Youta, le asignaron justo al lado de la persona que más temía, Izumi Houyo. La situación le resultaba insoportable y empeoró cuando ella invadió su espacio para decirle que era un placer sentarse junto a él. Youta no respondió de la misma forma, solo la observó, preguntándose por qué siempre ella. Nunca habría imaginado que un simple cambio de asiento ocultara una trampa tan molesta. Sin embargo, Youta decidió cambiar su manera de pensar. En lugar de verlo como una desgracia, se convenció de que aquella era la oportunidad perfecta para descubrir las verdaderas intenciones de Izumi. Pero justo en ese momento, al voltear hacia ella, notó que lo observaba fijamente. Alterado, no pudo evitar preguntarle qué demonios pasaba y por qué lo miraba así. Izumi, con total calma, respondió que no sabía de qué hablaba y que, en realidad, solo miraba hacia las montañas visibles desde la ventana. Luego añadió que, según decían, contemplar paisajes verdes y lejanos era bueno para la vista. Youta solo pudo pensar que, una vez más, Izumi salía con sus magufadas. Definitivamente era imposible adivinar qué pasaba por la cabeza de esa chica. Sin embargo, algo llamó su atención, sus útiles escolares eran sorprendentemente adorables, en contraste con los aburridos y simples que él usaba. Al fijarse en su bolso, descubrió una extraña figura con un rostro bastante peculiar. Izumi notó hacia dónde se dirigía su mirada, acercó el bolso y se lo mostró con entusiasmo. Le explicó que aquel personaje se llamaba Daru Inu, que era bastante popular, y le preguntó si no le parecía lindo. Izumi le sonrió y comentó que el personaje se parecía mucho a él. Lejos de tomarlo como un halago, Youta se levantó y gritó que no se parecía en nada, llamando la atención de todos los demás chicos, quienes al verlo comentaron que parecía que los dos se estaban divirtiendo. Youta no pudo evitar sentirlo como una derrota, había querido investigar un poco más sobre ella, pero terminó sintiéndose manipulado otra vez. Todavía albergaba la esperanza de que Izumi fuera a repetir lo que siempre hacía con las chicas que se sentaban a su lado, preguntarle sobre su hermano. Sin embargo, al recordar todos los acercamientos anteriores, no podía evitar preguntarse qué demonios pasaba por su mente. Fue entonces cuando notó que ella llevaba gafas. Sorprendido, no pudo evitar preguntarle si tenía mala vista. Izumi confirmó que sí, aunque no era tan grave como para afectar su vida diaria, simplemente le resultaba más cómodo usarlas cuando la pizarra estaba lejos, lo que explicaba sus acciones anteriores. Luego le preguntó a Youta si él tenía problemas de visión, a lo que él negó, asegurando que su vista era buena. Lo atribuyó a los años que pasó jugando en el bosque, mostrando que, en su infancia, había sido un chico bastante salvaje. Él le dijo que, si tenía mala vista, debería sentarse más adelante. En ese momento, la profesora alzó la voz y le preguntó a Youta cuál era la respuesta, preguntándole si no había prestado atención. Izumi, con naturalidad, le susurró que la respuesta era Sonsaku, lo que hizo que Youta se preguntara si acaso ella le estaba soplando. La profesora, por su parte, le preguntaba si estaba escuchando. Youta dudó por un momento, pero decidió confiar en ella y respondió correctamente. La vergüenza lo invadió al comprobar que Izumi tenía razón, así que la agradeció tímidamente, solo para ver un gesto orgulloso en su rostro. Lejos de molestarlo, aquello lo hizo sonrojar y desviar la mirada, preguntándose por qué estaba tan feliz. Luego retomó el tema de sentarse más adelante, sugiriendo que hablara con la maestra. Ella negó la propuesta. Izumi sonrió y comentó que estaba bien justo en ese lugar, dejando a Youta aún más confundido, preguntándose qué demonios estaría pensando. Instante más tarde, mientras confirmaban sus respuestas en la pizarra, su amiga se acercó para preguntarle a Izumi si quería cambiar de asiento, ya que le había tocado la parte de atrás. Ella miró hacia su lugar y vio a Youta conversando con sus amigos, quienes querían cambiarse para sentarse a su lado.
Él negó con un gesto. Izumi, sonriente, le respondió a su amiga que no había problemas, ya que llevaba lentes y que se quedaría donde estaba. Instantes después, se la veía contenta en su asiento. Tiempo después de los eventos anteriores, Moritaka, la amiga de Izumi, apareció con una gran sonrisa e invitó a los chicos a jugar dentro del autobús. Todos aceptaron entusiasmados y se unieron al instante. Luego, Moritaka le preguntó a Youta si también quería jugar, pero él se negó. Sin embargo, en ese momento, Izumi, mientras repartía las cartas, lo incluyó en el juego sin siquiera consultarlo, lo que provocó que Youta se quejara por haber sido involucrado tan de repente. Ahora se nos pone en contexto, ese día era el viaje al aire libre, una salida para disfrutar de la naturaleza y socializar con los compañeros de clase. Todos estaban juntos porque, de alguna manera, se habían reunido en el mismo grupo. La situación se complicaba por eso, especialmente porque en el grupo también estaba Izumi. Aún así, era mejor que formar equipo con las otras chicas, pensó Youta, sobresaltándose al darse cuenta de lo que había pensado. ¿Qué demonios estaba pensando? No podía dejarse engañar. En ese momento, uno de sus amigos le preguntó si estaba prestando atención. Youta giró hacia él y preguntó de qué se trataba. Su amigo le explicó que decidirían quién tendría que preparar el curry según el resultado de ese juego. Agregaron que decidirían qué grupo se encargaría de cocinar y cuál de llevar los utensilios. Uno de ellos comentó que cargar todas las cosas parecía muy complicado y que preferiría la cocina. Al escuchar esto, Youta se animó, él tampoco quería perder y deseaba estar en el grupo de la cocina. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y terminó en el grupo encargado de cargar las cosas. Pero su mala suerte no terminó ahí, Izumi también quedó asignada junto a él. Confundido, le preguntó por qué le había tocado con ella. Ella lo señaló, echándole la culpa por haber perdido. Él no estuvo de acuerdo, si ambos habían caído, ella también era responsable y además lo había arrastrado consigo. Mientras cargaba la madera, descubrió que el terreno dificultaba el avance. Entre el esfuerzo y el sudor, se preguntó cómo le iría a Izumi. La vio regresar con unos que pronto se le cayeron, pero, pese al tropiezo, mostraba una sonrisa de satisfacción. Él la miró desconcertado, preguntándose si estaba bien. En ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos, una chica se acercó con amabilidad, ofreciendo ayuda si la necesitaban. También se lo dijo a los otros chicos, quienes se alegraron porque el ángel la cegaba era muy linda. El protagonista quedó confundido por esto, y justo entonces Izumi se acercó bruscamente a su cara anunciando que había vuelto, lo que lo asustó. Él se quejó porque apareció de la nada, pero ella explicó que solo quería alcanzarlo. Al verla sudando, él sospechó que no era buena para el ejercicio físico. Tras pensarlo un momento, le extendió las manos para que le pasara algunos troncos. Sorprendiéndolo, ella le tomó las manos, haciendo que él le aclarara con desesperación que no era eso lo que quería. Acto seguido le quitó los troncos, empezó a caminar rápido y comentó que debían apurarse o no quedaría curry. Tras un momento de silencio, Izumi comenzó a caminar detrás del protagonista y susurró un gracias. Él no lo oyó bien y preguntó qué había dicho, a lo que ella respondió tarareando que él era muy amable. Poco después, el protagonista observaba la olla con expresión desconcertada, preguntándose qué demonios contenía. Uno de sus amigos respondió sonriendo que era curry, mientras la amiga de Izumi aclaró que era un curry especial. Mientras Izumi devoraba las galletas y los dango que quedaban, el protagonista contemplaba estupefacto los ingredientes extraños en la olla. Movido por la curiosidad, probó un poco y gritó horrorizado que era una pócima maldita. Gritó a los chicos que trajeran ingredientes con urgencia. Específicamente le pidió a Moritaka que llevara las especias. Mientras los demás corrían a buscar lo necesario, el protagonista se dedicó a preparar todo. Al ver la escena, Izumi preguntó a un amigo de él que estaba cerca si Youta sabía cocinar. El amigo confirmó que, sorprendentemente, sí era bueno, tenía altas calificaciones en educación doméstica e incluso a veces llevaba su propio almuerzo, el cual, aseguró, era realmente bueno. Izumi comentó que esos bentos seguramente estarían deliciosos. Poco después, todos probaban extasiados el delicioso curry preparado por Youta.
Lo llamaban su salvador, destacando su sabor exquisito y lo bien que combinaba el sazón. Él comentó que solo había seguido su método habitual, pero le alegraba que les gustara. Sin embargo, notó que Izumi permanecía callada. Dudando, le preguntó tímidamente a ella si estaba bueno. Sumi respondió con una gran sonrisa, «Está buenísimo». Él la miró un instante, luego señaló que tenía granos de arroz en la mejilla. Mientras ella se limpiaba, él volvió a comer preguntándose por qué se sentía tan contento y sonrojado. «Será solo porque a ella le gustó», pensó, decidiendo que en cualquier caso no le importaba la opinión de Izumi. Al terminar, los profesores anunciaron con entusiasmo el juego de búsqueda del tesoro. El protagonista escuchó la noticia sin mayor interés, mientras Izumi devoraba su segundo plato. Después de que todos los alumnos se formaran, la profesora con gran alegría, anunció que lo que debían hacer era tomar un mapa y comenzar la búsqueda. Si lograban resolver los acertijos, podrían obtener el gran tesoro. Por lo que después de este anuncio, comenzó la competencia. Todos parecían emocionados iniciando su camino hacia el tesoro, menos nuestro protagonista, quien se preguntaba al mirarlos de dónde sacaban tanta energía. Le preguntó a Izumi si no iría con ellos. Ella contestó afirmativamente comentando que por eso mismo estaba corriendo, sorprendiendo al prota ya que para nada eso era correr. Él la observó y notó que aquel día se comportaba de manera más extraña de lo habitual. Justo en ese instante, interrumpiendo sus pensamientos, Moritaka informó que había descubierto el primer acertijo. Extrañamente, se trataba de un letrero que planteaba una sola pregunta: ¿qué solía hacer Kobayashi-sensei en sus días libres? Sugiriendo 3 posibles actividades: pasar el rato, jugar a los bolos o correr. El protagonista, desesperado, no pudo más que preguntarse cómo iba a adivinar la respuesta. Moritaka, con calma, le indicó que debía analizar la situación de manera más objetiva y buscar alguna pista. Los chicos comenzaron a inspeccionar el entorno con atención, hasta que Izumi finalmente señaló la solución. Se trataba de los bolos, recordando que en la clase anterior la profesora había mencionado eso. Acto seguido, todos los chicos celebraron el logro, comentando entre risas lo impresionante que era ella, y se sucedieron los halagos uno tras otro. Cuando llegó el turno del protagonista, este permaneció en silencio, y sus compañeros lo instaron a que también expresara su reconocimiento. Con cierto desdén, apenas murmuró que ella era increíble. Mientras tanto, los demás continuaban alabando su ingenio, señalando que, sin su ayuda, probablemente se habrían quedado atascados en el primer acertijo. Ella sonrió ante los comentarios y restó importancia, asegurando que no había sido nada. Al ver su sonrisa, el protagonista pensó que, al parecer, nada había cambiado ese día, tal vez solo se trataba de ideas suyas. Mientras continuaban avanzando y resolviendo una interminable serie de acertijos, todos bastante mediocres, los chicos se dieron cuenta de que habían recorrido un buen trecho y comenzaron a preguntarse si ya se acercaban a la recta final. El protagonista, por su parte, se sorprendía de cómo podían mantener tanta energía durante tanto tiempo. Fue entonces cuando notó que Izumi llevaba un rato desaparecida. Preguntó a su amiga por ella, quien le explicó que había salido a tomar agua, aunque ya parecía tardarse más de lo esperado. En ese instante, la voz de la maestra resonó desde un megáfono, anunciando que solo faltaban 10 minutos, preguntando cómo iban los chicos y deseándole suerte. El protagonista, inquieto, se preguntaba cuánto tardaría en regresar Izumi. No debería haber ido tan lejos solo por un poco de agua. Se preguntaba si se habría perdido, aunque eso parecía imposible, al menos tratándose de ella. Sin embargo, tras reflexionar un momento sobre la naturaleza impredecible de la chica, se contradijo a sí mismo y pensó que, en realidad, no sería tan extraño. Tras mentalizarse, gritó a los demás que también necesitaba beber y les pidió que continuaran avanzando. Luego comenzó a correr de regreso por el camino, pensando que había hecho una escena bastante tonta y que a veces no sabía en qué demonios estaba pensando. De todos modos, quería asegurarse de que todo estuviera bien. Después de correr un buen tramo entre los árboles, la encontró agachada en el camino. La sorprendió y le preguntó qué hacía allí, recordándole que solo había ido a tomar agua. Ella explicó que se había distraído con un papel que decía que allí estaba el tesoro y que había intentado cavar en el lugar. El protagonista exhaló, sintiendo un alivio silencioso y concluyendo que, después de todo, era mejor regresar con los demás,
agradecido de que no estuviera realmente perdida. Acto seguido, le indicó que debían regresar, y ella asintió, levantándose. Pero en ese momento ella se tambaleó. Él, preocupado, le preguntó si acaso estaba lastimada en la pierna. Ella, sorprendida, le respondió con otra pregunta: ¿por qué pensaba eso? Entonces, él explicó que desde temprano había notado cómo se esforzaba en exceso, como si ocultara algo. Le advirtió que, ante cualquier lesión, debía hablar, pues de lo contrario podría terminar en muy mal estado. Ella, sonrojada y tartamudeando, confesó que estaba muy ilusionada por acompañarlos en ese viaje. La expresión de su rostro hizo que el protagonista también se sonrojara. Aquella chica siempre le había parecido un enigma complejo, por lo que nunca habría imaginado que pudiera mostrar emociones tan claras. Entonces, entre risas, él comentó que no era para tanto, como si fuera una niña emocionándose tanto por un viaje escolar. Al ver su risa, ella se acercó y comenzó a golpearlo torpemente. Minutos después, el protagonista regresaba con los chicos cargando a Izumi durante todo el camino. Ella se disculpaba por ello, pero él le aseguraba que no había problema. Le preguntó si no pesaba demasiado, a lo que él respondió que para nada y agregó que, en realidad, debería intentar comer un poco más. Ella comentó que ese día había comido 2 platos de curry, que estaba delicioso y que se había divertido mucho durante la búsqueda del tesoro. Él sonrió, señalando que parecía cierto, pues se había entretenido tanto que ni se había dado cuenta de que los zapatos le lastimaban los pies. La observación provocó una lluvia de golpecitos en su cabeza. Él soltó una pequeña risa y le aseguró que solo bromeaba, añadiendo que, al final, ella era más sencilla de lo que había imaginado. Sin embargo, tras pronunciar esas palabras, un pensamiento irrumpió de golpe: si era así, ¿por qué ella siempre estaba cerca de él? La idea lo desconcertó. Fue entonces cuando ella se aferró a él, agradeciéndole por haber salido a buscarla, a lo que él respondió que no había problema. El rostro del protagonista se tensó, mientras en su mente se repetía que ella era alguien en quien no debería confiar. Reflexionó sobre todo lo sucedido hasta ese momento y, a pesar de su lógica, se dio cuenta de que había decidido confiar en ella, aunque solo un poco. Cada pensamiento lo hacía sonrojarse más, y no podía evitar sentir la mezcla de duda y afecto que lo embargaba. No tardaron en reunirse con sus amigos, y uno de ellos comentó que, aunque habían pasado por tantas pruebas, finalmente habían encontrado el tesoro, solo para descubrir que se trataba de un libro de 100 ejercicios de literatura clásica. No había billetes ni ningún tipo de premio que siquiera se le acercara. Los chicos comenzaron a discutir sobre quién debería quedarse con él, negándose todos a aceptar semejante recompensa, mientras la chica de antes los observaba con una sonrisa divertida. Tiempo después de aquellos acontecimientos, una chica emocionada llamó a su amiga en medio del pasillo. Era su compañera, Hasegawa, quien al girarse le devolvió el saludo con una gran sonrisa. La chica le preguntó si nuevamente estaba ocupándose del trabajo del comité, a lo que Hasegawa respondió afirmativamente. Fue entonces cuando ella notó a un chico que cargaba unos materiales y caminaba tambaleante. Sin dudarlo, se acercó y, con una radiante sonrisa, le ofreció su ayuda. Él aceptó, algo avergonzado. Los demás estudiantes que presenciaron la escena no pudieron evitar pensar lo encantadora que era Hasegawa. Su belleza parecía perfecta, totalmente incomparable, y, para ellos, en ese instante no había nadie más en el mundo que ella. Instantes más tarde, Hasegawa pidió al grupo de chicas que dejaran pasar a Tono Rei, pues no lo dejaban caminar con tranquilidad. Después de abrirle paso de esa manera, se dirigió a él y, con educación, se disculpó por el alboroto. Rei, con una sonrisa, le respondió que no había problema y agradeció su gesto. Las chicas a su alrededor no pudieron evitar emocionarse ante aquella interacción, excepto Hasegawa. Los chicos comentaban entre ellos que, al parecer, ella estaba totalmente desinteresada en Rei, a diferencia del resto. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, más tarde, en el baño, Hasegawa estaba terriblemente obsesionada con Rei. Lo encontraba tan hermoso que apenas podía contenerse. Mientras tanto, escribía con torpeza en su cuaderno lo que había aprendido ese día, que Rei tenía un aroma increíble. Esa chica era Hinagi Hasegawa, una fanática absoluta, completamente y perdidamente enamorada de Rei.
Lo que más la había sorprendido fue que él apareciera de repente en su clase, algo totalmente inesperado. Haber podido cruzar unas palabras con él y recibir aquella simple sonrisa la había llenado de una felicidad indescriptible. Ya no le bastaba con solo verlo, lo decía mientras babeaba. En su libreta había reunido toda la información posible sobre su vida escolar, pero no era suficiente, quería saber más. Lo que realmente deseaba era conocer su vida privada. Y para eso necesitaba hacer algo en concreto. Un rato después, con la misma radiante sonrisa, se acercó al prota y le dio los buenos días. Él, sin mostrar el menor interés, respondió con un saludo breve. Mientras tanto, la chica, todavía sonriendo, pensaba para sus adentros que aquel chico era nada menos que el hermano de Rei. Entonces se dijo a sí misma que intentaría acercarse a él, con la firme intención de sacarle toda la información posible sobre su ídolo. Después de pensar en eso, se acercó nuevamente y le preguntó si ya había terminado todas sus tareas. El protagonista respondió que solo le faltaba un poco. Ante aquella respuesta, ella, con una sonrisa, comentó que si no había terminado, podía prestarle la suya. Sin embargo, él se negó de inmediato, asegurando que estaba bien y que no había ningún problema. Acto seguido, ella mencionó que hacía mucho calor y le preguntó si quería que cerrara las cortinas por él. Nuestro protagonista, sin mostrar el menor interés, le dijo que podía dejarlas así, que estaba bien de esa manera. De regreso en el baño, Hasegawa gritaba para sus adentros, ¿qué rayos pasaba con ese sujeto tan grosero? Cualquier chico estaría feliz de cruzar palabras con una chica tan linda como ella. Por lo que había observado, estaba segura de que él era un blanco fácil, pero había un inconveniente. Y ese inconveniente tenía nombre, Izumi, su rival por el corazón de Rei. Últimamente ella se había estado acercando demasiado a Youta, y por eso Hasegawa se había propuesto escuchar las conversaciones entre ambos, con la esperanza de obtener jugosa información sobre su ídolo. Más tarde, en clases, ella se concentró en la conversación de esos dos. En ese momento, la waifu le preguntó a nuestro protagonista si había traído bento ese día. Él asintió y explicó que había empacado las sobras de la cena para usarlas como almuerzo. Al escuchar esto, Hasegawa no pudo evitar alegrarse en silencio, sus pensamientos estaban completamente centrados en la posibilidad de que Izumi le preguntara qué tipo de comida solía preparar en casa, cuáles eran las favoritas de Rei, o qué platillos disfrutaba más. Aquello sería, para ella, una oportunidad de oro. Sin embargo, todo se desmoronó en un instante. Izumi se limitó a decir que le parecía algo bueno, y nada más. Hasegawa quedó desconcertada, ¿cómo era posible que allí terminara todo? Aquello le resultaba preocupante, pues significaba que no había obtenido ninguna información útil sobre su adorado ídolo. Fue entonces cuando escuchó otra voz. Izumi le preguntaba a nuestro prota si había sido él quien había preparado el bento. Esa pregunta irritó profundamente a Hasegawa. Después de todo, Izumi también era fan de Rei, por lo que, en su opinión, debería haber hecho preguntas mucho más relevantes, preguntas que le revelaran más detalles sobre la vida de su amado. En ese momento, Izumi preguntó qué tipo de guarnición le gustaba. Nuestro protagonista respondió sin darle importancia, mientras Hasegawa se desesperaba al ver que aquella información no le servía de nada sobre su adorado rey. Al levantar la mirada, Hasegawa notó la sonrisa de Izumi y se preguntó qué estaba ocurriendo realmente. Más tarde, en el baño, Hasegawa se sentía totalmente deprimida. Había logrado enterarse de cosas sobre esos dos, pero nada sobre su ídolo. Yo solo quiero a mi rey, murmuraba, sonrojada al imaginarlo. Aún así, recuperó fuerzas de repente y se convenció de que aquellos dos ocultaban información sobre él, prometiéndose que la próxima vez descubriría algo. Instantes después, al llegar a casa, Youta entró solo y fue recibido por su hermano. Este se veía desordenado, descuidado. Youta lo observó y comentó que era todo lo contrario a la imagen que proyectaba en la escuela. Si alguno de sus compañeros lo viera así, seguramente sufriría un infarto. Días después de aquellos acontecimientos, nuestro prota notó que todo a su alrededor parecía más caótico de lo habitual.
Mientras se quejaba del calor del sol y de la tediosa tarea de deshiervar el terreno de la escuela, Hasegawa apareció ofreciendo llevar la funda de hierbas por él. Él, sorprendido, le preguntó qué estaba haciendo y por qué. Ella respondió que lo hacía porque eran amigos, lo que hizo que el protagonista se preguntara desde cuándo eran realmente amigos. Sin darle tiempo a responder, ella prácticamente le arrebató la funda y comenzó a llevarla hasta el lugar donde se depositaban los desperdicios. Uno de los amigos del protagonista se acercó y comentó que Hasegawa era una chica muy linda. Él la observó con escepticismo, preguntándose qué estaba tratando de hacer. Más tarde, Hasegawa se encontraba agotada en su mesa. A pesar de todo su esfuerzo, no había logrado obtener ni una sola palabra sobre su ídolo de aquel chico. Sabía que, para acercarse a él, necesitaba construir primero una amistad sólida. A esa estrategia la llamó Operación Amistad. Sin embargo, un impulso la llevó a buscar algo que había olvidado en su chaqueta, un recuerdo de Rei. Al no encontrarlo, comenzó a rebuscar entre su mochila y todas sus pertenencias, pero era inútil. Imaginó por un instante a Rei mirándola con desdén, diciéndole que lo había perdido, lo que dejaba claro que eso era todo el amor que ella tenía. Disculpándose mentalmente con el rey de sus pensamientos, Hasegawa salió disparada en busca de su separador. Mientras tanto, los amigos del protagonista caminaban por el pasillo comentando lo mucho que había cambiado últimamente. Recordaban cómo lo habían visto ayudar a Izumi, cargándola hasta la meta. El protagonista, sonrojado, explicó que lo había hecho porque ella no podía caminar debido a su condición. Sus amigos comenzaron a bromear, preguntándole si se le había curado la fobia a las mujeres que él tenía. Él negó rotundamente, argumentando que no confiaba en las chicas para nada. Fue en ese momento cuando se cruzaron con Hasegawa, quien parecía un pez fuera del agua. Preocupados, le preguntaron qué le pasaba, y ella, con visible tristeza, respondió que había perdido algo importante, su separador de libros. El protagonista, intentando evitar involucrarse, empezó a alejarse rápidamente, pero sus amigos lo detuvieron y, sujetándolo, le aseguraron que los tres la ayudarían a buscarlo. Él protestó, diciendo que no tenía nada que ver, pero no tuvo más remedio que dejarlos llevarlo. Instantes después, en la azotea, Hasegawa le agradeció por ayudarla a buscar el separador. Él respondió afirmativamente, pero con desgana. Hasegawa lo consideró grosero, mientras que él solo quería terminar rápido para poder volver a casa. Hasegawa buscaba por todos lados sin encontrar su separador, incluso en el lugar donde solía sentarse. El prota, algo desanimado, le preguntó cómo era el objeto. Ella respondió que tenía un pétalo de sakura prensado, un pétalo que Rei le había dado. Al escuchar eso, él la miró sorprendido. Hasegawa, dándose cuenta de que había hablado de más, intentó corregirse, pero él solo le preguntó si era por ese motivo que había estado tan pegada a él últimamente. Ella trató de negarlo, asegurando que no era así, y él simplemente respondió que estaba bien, que ya estaba acostumbrado a eso. Curioso, comentó que le parecía extraño que su hermano le diera algo a alguien y le preguntó cómo lo había conseguido. Hasegawa le contó que, durante la ceremonia de ingreso, aquel pétalo cayó sobre su cabeza, y Rei se lo recogió y se lo entregó. Ella lo convirtió en un separador de libros. Youta se preguntó si eso significaba que su hermano se lo había regalado. Era una lógica bastante extraña. Dejando eso de lado, comentó con incredulidad cómo alguien podía estar tan obsesionada con él. Enfurecida, ella lo mandó a callar y, sonrojada y con lágrimas en los ojos, confesó que amaba a Rei. El protagonista se quedó impactado al ver su rostro. Al notar su sorpresa, Hasegawa trató de ignorar el tema y se disculpó por involucrarlo en todo aquel embrollo, diciéndole que regresara, que ella continuaría la búsqueda por su cuenta. Mientras tanto, el protagonista permaneció en la azotea, pensativo. Según él, no le importaba, ni siquiera sentía que le debía algo. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Hasegawa confesando su amor por su hermano. Por otro lado, Hasegawa bajó a la primera planta y comenzó a buscar por todos lados.
Se encontró con los amigos de Youta, quienes se unieron a su búsqueda, sugiriendo que el separador podría haberse perdido en el lugar donde ellos habían estado quitando hierba, aunque tampoco apareció allí. Avergonzada, ella se disculpó y les dijo que podía seguir buscándolo sola, asegurándose a sí misma que había actuado por impulso y que no era gran cosa. Fue entonces cuando, al mirar alrededor, notó que nuestro protagonista estaba revisando entre las fundas de basura. Alterada, le preguntó qué hacía, si realmente tenía que llegar tan lejos. Se sintió un culpable. Él le respondió que no importaba dónde buscara, era algo importante para ella, y por eso debía hacerlo. Hasegawa se quedó impactada, preguntándose por qué actuaba así. Uno de los amigos de Youta comentó que las chicas siempre se acercaban a él para usarlo como puente hacia su hermano, y que por eso él no confiaba en las mujeres. Hasegawa se dio cuenta de que, sin querer, estaba haciendo exactamente eso. Su amigo añadió que, a pesar de no confiar en las chicas, Youta no podía evitar intentar ayudar cuando alguien tenía un problema. Era una contradicción andante, y por eso todos terminaban aprovechándose de él, sin notar que, en realidad, era un chico bastante bueno. Después de rebuscar entre varias fundas, Youta finalmente anunció que había encontrado el separador. Se lo entregó a Hasegawa, disculpándose por lo que había dicho antes. Ella, al recibirlo, comenzó a agradecerle entre sollozos. Cuando los amigos de Youta se despidieron para regresar a casa, ellos, por su parte, volvieron al aula para recoger sus cosas. Él comentó a Hasegawa que era extraño que llevara siempre consigo el separador, ya estaba exagerando. Ella simplemente asintió y, acto seguido, se dirigió a él, le confesó que había estado tratando de conocer más a Rei, sacándole información de forma indirecta. Admitió, con sinceridad, que le caía mal, su boca, sus ojos, su actitud, todo en él le sacaba de quicio. El protagonista, ya algo irritado, le preguntó si acaso estaba buscando pelea. Ella, seria, aseguró que no volvería a hacerlo. Se inclinó formalmente ante él y se disculpó, reconociendo que era un buen chico y que había aprendido su lección. El verdadero amor no consiste en obtener información por medios indirectos, sino por propios. Sonriendo, le dijo que así podrían ser amigos, de verdad esta vez. Él, enojado, le respondió con un rotundo no. Hasegawa, molesta, preguntó por qué, ya que todo parecía un momento tan bonito. Él le dijo que estaba loca, y ella solo sonrió. Mientras regresaban por el pasillo, Hasegawa comentó que él debería mostrar más ese lado suyo, así podría acercarse a otras chicas, aunque no al nivel de su hermano. El protagonista, molesto, le preguntó si eso significaba que quería seguir insultándolo y agregó que todas las chicas eran como ella, que solo querían usarlo. Hasegawa, enojada, le pidió que se callara, recordándole que había prometido dejar de hacer eso. Fue entonces cuando ambos miraron al frente y vieron a Izumi. Hasegawa le preguntó si su desprecio hacia las chicas también la incluía a ella. El protagonista, sonrojado y nervioso, respondió que Izumi era todo un misterio y un tanto extraña. Hasegawa no pasó eso por alto, le dio un golpe en la espalda, sonriendo, y lo animó llamándolo cuñado, lo que enfureció al protagonista, preguntándole a quién rayos le estaba llamando así. Días después de lo ocurrido, se acercaba el festival deportivo y ese día tocaba práctica. Nuestro protagonista había puesto a correr a todos los chicos detrás de él, quienes, agotados, murmuraban que, como siempre, era abrumador. En medio del cansancio, varios desviaron la mirada hacia Izumi. Comentaban, entre risas y admiración, que incluso descansando se veía increíble, era la personificación del estilo. Sin embargo, el protagonista notó algo distinto, Izumi apenas recibía un poco de sombra, la mayor parte de su cuerpo seguía expuesta al sol. Se acercó y, con naturalidad, comentó que hacía demasiado calor. Le preguntó por qué no buscaba un lugar con más sombra y le señaló uno cercano. Izumi negó con calma. Explicó que había pensado en sentarse allí, pero no quiso pisar esa flor. Además, añadió, el sol no le molestaba tanto. Esa respuesta sorprendió al protagonista.
jamás habría imaginado que Izumi se preocupara por algo tan delicado. Fue entonces cuando ella lo miró y comentó que parecía ser muy rápido. Él respondió que siempre había disfrutado correr. La conversación fue interrumpida por la recién llegada nueva amiga del protagonista, quien se autoproclamaba como tal. Con entusiasmo, le anunció que él participaría, específicamente en la carrera de relevos. Añadió que sería una competencia de grado mixto. El protagonista, algo incómodo, reaccionó con un gesto de desdén. No obstante, parecía más interesado en lo que llevaba en el cuello. Ella le mostró que se trataba del separador de libros de la otra vez, pero ahora convertido en un collar. Explicó que había aprendido la lección, de ese modo, no lo perdería nunca más. Ella continuó hablando y le recordó que, de cualquier manera, él era rápido. Todos los de la clase lo habían votado para la carrera y estaban de acuerdo con ello. El protagonista se sorprendió, ni siquiera se había dado cuenta de cuando había ocurrido. Lo pensó un instante, pero no tenía razones para negarse. En ese momento, una voz lo distrajo. Unas chicas, al otro lado de la malla, comentaban que Rei también competiría en la carrera, aunque estaba en otro equipo. Al escuchar el murmullo, Hasegawa corrió hasta la malla y prácticamente se encaramó en ella. Con una sonrisa entusiasta y casi echando chispas de emoción, miró al protagonista y le dijo que si no había escuchado bien, su hermano también iba a competir en el relevo. Si él se unía, sería prácticamente un enfrentamiento entre hermanos. El protagonista negó de inmediato. Respondió con frialdad que no le interesaba. Acto seguido, comenzó a alejarse con pasos firmes. Más tarde, al final de las clases, caminaba cabizbajo por el pasillo. Lo había hecho de nuevo. Se preguntaba por qué siempre repetía lo mismo. En realidad, su único rival era su hermano, quien siempre competía con él y siempre ganaba. A pesar de ser rápido, nunca lograba superarlo. Su hermano, con una sonrisa, solía halagarlo diciendo que estuvo a punto de perder, mientras él replicaba que la próxima vez no lo dejaría ganar. Pero la verdad era otra, su hermano parecía tener talento para todo, mientras él se veía a sí mismo como alguien común, incapaz de destacar en nada. Recordando aquello, se preguntó en qué momento había cambiado. ¿Cuándo dejó de luchar por el primer lugar? ¿Cuándo abandonó el deseo de ser el número uno? Sus padres eran los únicos que lo elogiaban, aunque siempre con una frase que le dolía: te esforzaste mucho, incluso contra tu hermano. Al final, todos los halagos iban hacia él. En ese instante, el protagonista comprendió lo que ya sabía, estaba convencido de que no podía vencerlo. Y esa mentalidad era su mayor debilidad. Mientras caminaba cabizbajo, el protagonista pensaba que quizás solo podría destacar en alguna actividad cotidiana. En ese instante, su hermano interrumpió sus pensamientos con una sonrisa y le preguntó si iba a casa. Añadió que quería acompañarlo, como en los viejos tiempos. Por dentro, él sentía miedo, no tanto a no ser el mejor, sino a que siempre lo compararan con su hermano. Con ese nudo en el pecho, respondió que no volvería a casa, tenía algo que hacer y echó a correr, dejando a su hermano desanimado. Corrió hasta alejarse lo suficiente, pero tropezó y cayó con un golpe seco. Se quedó mirando el cielo, preguntándose qué estaba haciendo y por qué escapaba así. Fue entonces cuando Izumi apareció en su campo visual y le preguntó si estaba bien. Sorprendido y confundido, quiso responder que sí, pero enseguida se ruborizó. ¿Lo habría visto caer? Izumi sonrió y comentó que el lugar parecía cómodo. Contó que ella también había tropezado allí la vez anterior y que al final le había tomado cariño, un comentario que intensificó la vergüenza del protagonista. Señaló además que el sol pegaba bien allí, pero lo mejor era la brisa. Hizo un gesto hacia una ventanilla. Youta también se acercó a ella para sentir el aire. Sonriendo, explicó que lo mejor de ese rincón era la corriente del ventilador que salía justo por ahí, y por eso resultaba tan agradable. El protagonista sintió, tenía razón, se sentía bien. Izumi añadió que, además, los chicos estaban practicando para el festival deportivo. Con picardía, mencionó la carrera de comer pan,
esa prueba en la que cuelgan un pan y los corredores deben cogerlo con la boca, sin usar las manos, hasta la meta. Ella lo exageró aún más, diciendo que en realidad se trataba de ver quién comía más pan, lo que hizo reír al protagonista y lo llevó a corregirla. No era así como funcionaba la prueba. Cuando le advirtió que se mantuviera lejos de esa carrera, Izumi se mostró decepcionada. Había perdido en piedra, papel o tijera y, por eso, la habían puesto en otro juego. Acto seguido, ella le preguntó qué pasaba con él. Él le respondió que participaría en la carrera de 100 metros y también en el juego de empujar la pelota. Luego, ella quiso saber qué ocurría con la carrera de relevos, pues todos decían que debía participar. Fue entonces cuando le confesó que no era muy rápido de todas formas. Además, mencionó que su hermano mayor también estaba allí. Mientras tanto, él se preguntaba en silencio por qué estaba contando todo eso. Justo en ese momento, ella interrumpió sus pensamientos para preguntarle el motivo. Nuestro protagonista quedó confundido, y ella insistió en saber por qué la participación de su hermano significaba que él no podía participar y ganar. Agregó que no entendía las cosas complicadas, pero si había algo que ella tenía muy claro, era que Youta seguía siendo Youta. Nuestro protagonista se quedó sorprendido ante sus palabras, pero, tras un instante, le respondió tímidamente que, si corría, lo compararían con su hermano. Ella lo miró en silencio por un momento y entonces señaló una flor frente a ellos. Dijo que esa flor estaba en la sombra. El protagonista notó que parecía haberla cambiado de lugar. Ella se levantó, se acercó a la flor y explicó que, en aquel lugar, probablemente alguien terminaría pisándola. Sin embargo, añadió que bajo la luz del sol se veía radiante y hermosa, mostrando sus verdaderos colores. Pensaba que eso era algo maravilloso, y que allí podría crecer aún mejor y más hermosa. Después agregó que lo mismo ocurría con él. Le aseguró que estaría bien, que cuando corría realmente brillaba. Además, en ese momento, él era la mejor apuesta de ellos. Aquellas palabras le arrancaron una sonrisa, pero al mismo tiempo lo dejaron completamente desconcertado. ¿Por qué ella le decía esas cosas? ¿Por qué no simplemente decirle que él no podía hacerlo? Izumi lo miró directamente, y al cruzar sus ojos con los de ella, él salió corriendo de repente. La dejó confundida, mientras todos los demás quedaban sorprendidos al verlo cruzar a toda prisa. Nuestro protagonista, corriendo a toda velocidad, no podía evitar sentir una extraña felicidad. Se preguntaba qué demonios le estaba ocurriendo. Su corazón latía con fuerza descontrolada. Estaba convencido de que Izumi no había pensado demasiado en lo que dijo, que no era nada especial, que no había un verdadero significado detrás de aquellas palabras. Y aún así, quería creer en ellas. Estaba feliz por lo que ella le había dicho, y deseaba cumplir sus expectativas. Al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarse qué era exactamente aquel sentimiento que lo embargaba en ese instante. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Rexy, Carlos Condori, Sebastián Pérez, Sergio 12, Andrés Ibarra, Adrián, Blódidos, Manolo Chiqui, Moisés, Clevin González, David García, Ángel David, Luis, Franco Guayapa, Jesús Manuel, Obeisan Mause, Eric y Jade por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.